La Biblioteca del Templo Jedi presenta Entrevistas de otra galaxia. Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Una vez más estamos aquí reunidos para hacer una entrevista a un autor o autora de Star Wars, y en este caso tenemos una autora española que, si no me equivoco, luego lo iremos comprobando, es la autora del primer libro hecho en España sobre Star Wars. A muchos igual no lo recordáis ya, porque estamos hablando de un libro que salió allá por 1995 con el título de George Lucas, El poder de la fuerza. Seguramente si pudierais ver ahora en imagen, claro, es una entrevista en audio, la portada la reconoceríais. Es una portada en la que sale George Lucas rodeado de todo merchandising, figuras y props y naves de Star Wars. Y bueno, no es otra autora que Teresa Velayos. Teresa, buenas tardes. ¿Qué tal, Gorka? Bueno, encantadísima de estar en tu biblioteca. Gracias por dejarme entrar. Nada, un placer poder conocerte, charlar contigo y haberte encontrado en su momento, porque no siempre es fácil encontrar a una persona, a una autora, ¿no?, de una obra pues tan mítica como tu libro. Antes de nada, normalmente suelo presentar a los autores, pero en este caso te voy a dejar que te presentes tú para que te conozcan todo el mundo. ¿Quién es Teresa Velayos? Pues mira, una periodista que desde muy jovencita descubrió la magia del cine a través de precisamente de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias. Soy periodista, escritora, pero efectivamente mi primer libro está dedicado a George Lucas. Y luego, si quieres, entramos un poquito a analizar el por qué realicé ese libro, pero básicamente periodista y escritora. Perfecto, porque yo sé, como me has comentado fuera de grabación, que hay un montón de historias muy interesantes y maravillosas que nos vas a contar. Y bueno, para empezar, ¿recuerdas dónde vistes la trilogía original o la primera película que vistes de Star Wars? ¿En cine, en casa? Sí, no, yo tengo una edad, tengo una edad, y entonces la vi en un cine en la Sierra de Madrid, en Collado Villalba, que es donde vivo, en un cine que ya no existe, que me dio una pena tremenda cuando lo convirtieron en pisos, porque bueno, cuando uno ve algo que se convierte en un hito, pues recuerda dónde lo vio. Así que ese cine ya no existe, era el cine Albasán de Collado Villalba. Yo tenía 13 años y bueno, pues era un cine como eran los cines antiguamente, con sus cortinas, una pantalla gigantesca. Entonces era toda una experiencia, porque tú entrabas en el cine, te sentabas y descorrían aquel cortinaje, apagaban las luces y sabías que algo gordo iba a pasar allí. Y bueno, pues ahí vi Star Wars, ahí vi la Guerra de las Galaxias en 1977. Madre mía, además, en aquella época ir al cine no era algo habitual que se podía hacer pues prácticamente todas las semanas. Era Claro, un evento en sí mismo, ¿no? era un Te llevaban evento. al cine tus padres. Bueno, aquello era como si dijeras hoy viajar a otro país. Sí, aquello era pues un evento, es decir, tú llevabas, pues en el caso de la Guerra de las Galaxias, que siendo un cine de pueblo, pues no fue el primer cine en el que se estrenó en España, pues llevabas tiempo pensando en que cuándo se iba a estrenar en el cine de tu pueblo, luego ya cuando estaba el cartel que lo anunciaba, a ver si conseguías el dinero que tus padres te dieran para conseguir la entrada. Luego hacer la cola, porque lo de la Guerra de las Galaxias fue de hacer una cola bastante larga, porque todos los chavales queríamos verla. Entonces fue un auténtico evento. Yo lo recuerdo, pues tenías tantos deseos de que te gustara, de que aquello no fuera luego una decepción, que bueno, pues yo creo que lo vivimos todos los chavales de aquella época como un acontecimiento, y de hecho, pues ya te digo, yo he hecho mucha radio dedicada al mundo del cine, y el cine me ha gustado. Es verdad, el cine no nace con Star Wars, no nace con la Guerra de las Galaxias, pero es que para algunos George Lucas nos descubrió lo que era el cine, y el cine a lo grande, claro.
¿Qué recuerdas de cuando saliste de ver la película? ¿Recuerdas alguna sensación, algo? Pues fíjate, Gorka, no he tenido nunca una sensación como aquella. O sea, yo pensé que me habían transportado a un lugar donde no había estado nunca y en el que me hubiera gustado seguir estando. O sea, verla en bucle, ¿sabes? A salir y volver a entrar, salir y volver a entrar. Pero bueno, como hemos dicho, aquellos tiempos no eran estos y ya me di con un canto en los dientes con poder conseguir el dinerillo para entrar a verla y fue espectacular. Todavía de pensarlo, pues siento algo muy, muy, muy especial. Primero porque era una de mis primeras películas. Se habían trasladado mis padres aquí a Madrid, un pueblecito de Ávila, con lo cual allí no había cine. Así que era una de mis primeras películas en el cine. Así que fue todo un espectáculo. Yo no tengo una sensación de haber vivido algo semejante posteriormente. Por eso, bueno, pues quizá después casi el libro surge, Gorka, de una necesidad de agradecimiento, fíjate lo que te digo. Claro, porque tú, ¿cuántos años han podido pasar desde que vistes la película hasta que te pusiste a escribir el libro? Pues aquello era el año 77 y yo escribí el libro en el año 93, 94. George Lucas había hecho ya aquella primera trilogía. El año 83 finalizaba esa trilogía con El Retorno del Jedi. Y bueno, nos quedamos todos así expectantes de qué iba a pasar después. Pero George Lucas luego ya no hizo la producción de Indiana Jones, que también fue espectacular, y iniciar esa nueva trilogía con Steven Spielberg, pero a nivel de lo que era La Guerra de las Galaxias se quedó en el año 83 y no hubo nada más. Y la pista de George Lucas, pues bueno, aparte de Indiana Jones, se iba perdiendo, y entonces yo no sé si muchos fans de aquella época sintieron lo mismo que pude sentir yo me sentí un poco como huérfana pues ahora fíjate la cantidad de películas que van saliendo, ¿no? Y entonces tienes como esa inquietud, ¿no? A ver cómo es la siguiente, sabes que en 2 años está la siguiente y tal, pero en aquella época no había más. Entonces era como, ¿y qué ha pasado con este hombre? ¿Y por qué no hace más? Tampoco había, pues tanta información como ahora. Y entonces, bueno, pues me digo, bueno, pues yo necesito primero saber qué está pasando con este hombre y luego rendirle un poco tributo. Es decir, yo no nace tanto el libro como super fan, que sí que lo era, y sí que lo soy, de La Guerra de las Galaxias, como rendir un tributo al hombre al director que a mí me descubrió el mundo del cine. Y bueno, pues de ahí nace la idea de hacer este libro. Claro, te pones en marcha, ¿no?, con la escritura de un libro en un momento de la historia de España en el que no había nada prácticamente. Lo que podía salir entonces de noticias de Star Wars en prensa escrita, pues en prensa escrita, en poco alguna había. revista, Claro, poco había. alguna revista especializada, y bueno, pues sí, prácticamente todo pues era tirar de libros que se habían publicado pues de otros autores que fueran pues coetáneos de George Lucas, algún libro en inglés, pero sí, realmente estaba complicado solo localizar información sobre ello. Mucho de ello, pues gracias a amigos que sabían mucho más inglés que yo, desde luego que en aquella época no tenía mucha idea, y a los que les fui diciendo, pues por favor, tradúceme esto, tú tradúceme lo otro, y poquito a poco pude ir elaborando ese libro. Y luego pues la idea de la necesidad, sobre todo, de acercarme todo lo posible al mundo de George Lucas, y ese viaje que, bueno, también fue un poco a la aventura, ¿no? A ver si podíamos localizar el de Skywalker Ranch, y surgió un viaje, pues yo entonces en el año 93 estaba haciendo un curso de guión, y allí pues comenté que estaba preparando un libro sobre George Lucas
y que me gustaría ir a Los Ángeles, a San Francisco, a intentar una entrevista. Y una compañera, que tampoco es que tuviera mucha afinidad con ella, pero sí quería conocer la costa oeste, que no la conocía, y que sabía inglés, que así era bilingüe, dijo que me va a acompañar. Y entonces así surgió ese viaje, una por querer conocer una zona del mundo y la mía por aventura total de intentar localizar a George Lucas. Una aventura que, por curiosidad, ya habías preparado el viaje, tenías información de dónde estaba el rancho Obi-Wan o el rancho, vamos, de George Lucas, quiero decir. ¿Algo? Sí. ¿Tenías alguna información o fuiste un poco en plan en locura total? Bueno, yo trabajaba en la cadena COPE. Sí. Y lo que se me ocurrió para intentar averiguarlo fue contactar con el corresponsal en Estados Unidos de cadena COPE, y él, bueno, también hizo sus investigaciones, ver de qué manera podía uno localizar un número de fax. O sea, es que estamos hablando de que existía el fax. Madre mía. Es que ya son cosas que parecen de la prehistoria totalmente. Bueno, pues pude localizar el número de fax de las relaciones públicas de George Lucas, y mantuve una conversación por fax con ella. Entonces me dio como una ligerísima posibilidad, pero muy ligera, de que George Lucas ese verano estaba preparando cosas que no podía desvelarme, claro, porque ya sabes que todo el mundo de George Lucas es como cerrado, o por lo menos en aquel momento era muy cerrado, pero que, bueno, pues que si estaba por allí en aquella época, en aquella fecha de agosto, pues quizá podía entrevistarle. Entonces yo no tenía ninguna certeza de nada, pero de nada. Pero dije, esto merece la pena. Si sale, pues me traigo a la entrevista. Si no sale, pues por lo menos habré estado cerca, me habré ambientado, saber un poquito cómo es aquello, y también merecerá la pena. Así que con nada, porque eso es no tener prácticamente nada, pues decidí embarcarme en esa aventura de visitar Los Ángeles y San Francisco, que ahí es donde está el Skywalker Ranch, en el condado de Marin. Y me fui para allá con esta amiga que se cansó de mí, pero vamos, pues como alguien que es fan en este caso de la Guerra de las Galaxias, con otro que no lo es. Pues tú imagínate la serenata que la pude dar a esta compañera, ¿no? Esta amiga. Y bueno, pues llegó el momento de ir pero yo no tenía, no había un Google Maps, es decir, no pasa nada porque yo con mi Google Maps alquilo un coche o tal, y vamos, tampoco existía eso. Entonces mi amiga ya en el último momento habló con las relaciones públicas y les dijo, bueno, pues va a ser muy complicado y muy difícil, pero lo podemos intentar en el último momento. Así que mi amiga ya no quería hacer nada más por mí, que ya había hecho muchísimo durante toda esa semana que estábamos por allí, y solo le dije, bueno, pues consígueme un taxi, que hable el taxista español, y vamos a ver dónde está el Skywalker Ranch. Y efectivamente, con un taxista cubano que se implicó, vamos, a lo Indiana Jones totalmente. Ese hombre no sabía dónde estaba el Skywalker Ranch, ni yo tampoco. Y allí el hombre, bueno, pasamos pues por el mítico puente de San Francisco, fue preguntando por allí, ya nos dijeron, pues, bueno, le dijeron más o menos por dónde podía estar, el contador de dólares iba contando, ¿sabes?, el taxímetro, y yo digo, Dios mío, a que me tengo que quedar aquí a lavar el coche 7.000 veces hasta que pueda pagarle el taxi a este hombre. Y bueno, finalmente llegamos hasta la puerta del rancho, y ese taxista de verdad se implicó tantísimo que bueno, que le parecía increíble que al final no pudiéramos hacer la entrevista. Pero no pudimos hacer la entrevista, o sea que esto no es una historia que acaba bien, pero bueno, la experiencia para mí fue fantástica. Madre mía, me parece, si no fuera que ya han hecho una película parecida, sería un guión fenomenal para una película, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que este hombre, pues luego ya cuando se publicó, yo le mandé el libro para que viera que todo aquello que habíamos vivido juntos, yo no me lo había inventado, ni en su coche había entrado un extraterrestre absolutamente loco, ni nada, pero fue una aventura de verdad increíble, aunque al final no conseguimos la entrevista porque, bueno, ya te digo, este taxista con el de seguridad allí, llame usted otra vez que esta señorita tiene que hacer la entrevista que ha quedado con él. Ha quedado con él, no habíamos quedado oficialmente, pero bueno, las relaciones públicas sí le dijo al de seguridad que el señor Lucas no podía, que lo sentía muchísimo, de verdad, que tal, no sé qué, y al final pues nos quedamos con ese sinsabor. Pero bueno, oye, las cosas son así, unas veces salen y otras veces no salen, pero de verdad es una aventura que, bueno, no la cambiaría yo por nada, fíjate. Eso te iba a comentar, que muchas veces el camino es más que el llegar a la finalidad, ¿no? Sí, Y en este desde caso, luego. una aventura como esa tan increíble, pues... Increíble, porque además fue en el último día, es decir, nos veníamos para acá para coger un vuelo de San Francisco a Los Ángeles y luego otro de Los Ángeles a Nueva York y luego otro de Nueva York a Madrid. Es decir, eso era para gente que físicamente estuviera fantástica. y claro, fue todo tan complicado a la hora de llegar allí porque no sabíamos, tuvimos que parar tantas veces y tal, que todo fue retrasando. Yo ya miraba el reloj y digo, bueno, perdemos el vuelo a Los Ángeles, perdemos el vuelo a Nueva York, lo perdemos todo, pero bueno, pues al final sí volvimos bien a España, pero sin la entrevista de George Lucas. Bueno, pero valió la pena, la verdad, porque... Sí, No sí, sé sí, si... la No sé, tensión. exacto, sí, sí, la aventura y todo lo que viviste, Uh-huh. pues luego el libro que sacaste adelante, pues es una maravilla. Yo he tenido el placer hace poco de leerlo porque me lo enviaste, llevo años y años intentando conseguirlo y no ha habido manera. Es un libro que está descatalogado actualmente, Sí. que se editó por la editorial Royal Books y Uh-huh. bueno, pues claro, es un libro muy bueno en tapa dura y todo lo que comentas sobre la vida y los primeros años de George Lucas, pues a ver, es un libro, hay que entender que es un libro escrito en Sí. 1995, claro, ya tiene su época, no está actualizado al día de hoy ni mucho menos, pero todo el contenido que viene, hay muchas cosas que yo no conocía y estoy hablando de que he leído bastantes libros sobre George Lucas actuales. Sí, Y sí. el estilo de escritura, en plan aventura, no sé, tiene un algo que ya muchos libros de hoy en día no tiene, ¿no? Que Pues yo te lo agradezco, la verdad es que te agradezco porque yo cuando hablamos te dije, bueno, es un libro que tiene unos años, que cualquier libro de hoy en día o de hace 10 años o de hace 5 o de hace 2 estarán muchísimo más actualizados. Es un libro que tiene pues el valor de aquella época en la que no existía internet, en la que no existía manera de, bueno, pues era una forma muy distinta de elaborar los libros y la información, y sobre todo de un hombre que había dejado de aparecer en los papeles, digámoslo así, durante un periodo de tiempo, que no se conocía nada de él. Entonces, bueno, pues tiene ese valor. Y luego yo lo llevé a la hora de escribirlo muy a un terreno más, digamos, lo personal, buscando más el lado humano de George Lucas, no tanto los datos y tal, sino cómo él hizo la Guerra de las Galaxias, las dificultades tremendas que él tuvo, buscando más al ser humano que al mito, ¿no? Que ahora mismo pues quizá nos perdemos mucho en la mitomanía, y yo lo que veía era un joven con un sueño que revolucionó pues el cine, la manera de ver cine. por supuesto, ahí es justo donde yo quería llegar, que es lo que hablas sobre George Lucas, aparte de ser una época muy acotada, ¿no?, dentro del tiempo, porque el libro, volvemos a repetirlo, está escrito en 1995, pero lo que se habla está muy bien detallado. Estamos hablando de un libro de más de 120 páginas sobre esa época.
y visto desde un punto de vista muy cercano, ¿no? Que muy personal, es una persona, no es un dios, no es un director de cine, es una estrella, pero no desde ese punto, como tú has comentado, de mitomanía, Sí, sí, ¿no? sí. Sí, Entonces para mí era un chaval que soñó y que, bueno, pues pudo cumplir sus sueños, pero claro, yo comprendo que George Lucas, cuando paró su saga, diciendo que quería que los efectos especiales evolucionaran, y que, bueno, pues de esa manera podría desarrollar mejor las otras películas que tenía en mente. Es verdad, pero yo la verdad es que cuando veo La Guerra de las Galaxias de 1977, veo personajes con una calidad humana estupenda. Es decir, que los efectos especiales son más arcaicos y no me importa. O sea, yo la veo siempre que empiezo a ver La Guerra de las Galaxias o El Imperio Contraataca o El Retorno del Jedi, la termino de ver. No me aburre en ningún momento porque son aventuras donde los efectos especiales están jugando a favor de la historia. Es decir, no te pierdes en los efectos especiales porque lo importante es la historia. Y yo creo que eso es lo que es la gran hazaña de esa primera trilogía. sí, totalmente. Además es una parte del cine que hoy en día quizás pues es donde más problemas tenemos, en el sentido que ya la historia muchas veces no es tan importante como la parte Claro. técnica, ¿no? Entonces, pues eso es el gran beneficio del cine que hizo George Lucas en aquella época, que tanto añoramos, ¿no? La gente que lo vivimos, la gente que vimos las películas como yo un poco unos años más tarde en la televisión, en el videoclub también, y la verdad que ya no se hace cine como aquel cine, porque aquello ya pues es de otra galaxia muy lejana. De otra galaxia, efectivamente, porque contaban las historias. Y aunque aquellos efectos especiales no eran los de ahora, bueno, pues yo creo que eran suficientes efectos especiales como para que quedaran bien, tanto en el sonido, bueno, como visualmente, y luego unos personajes que creo que son míticos. Por eso me enfado, Gorka, que estuvimos hablando de las nuevas películas. Luego me parece genial que bueno, directores más contemporáneos, más modernos, más bueno, pues llenos de vitalidad y que ven el cine quizá de una manera pues más espectacular, hayan cogido esta saga, pero que me vengan a matar a los personajes principales, pues lo lleva fatal, las cosas como son. Bueno, ahí quería ir yo, te iba a preguntar sobre las nuevas películas, No me parece bien porque, claro, tú te enamoras de unos personajes y llevas años enamorada de esos personajes, entonces que a la primera de cambio venga uno y acabe con ellos. Mira, me hizo gracia Steven Spielberg hace poco en unas declaraciones que debieron de preguntarle sobre Indiana Jones y comentó, dice, mientras yo esté al frente de esa saga, nunca desaparecerá Indiana Jones. Digo, vaya, me quedo tranquila, porque George Lucas, claro, con estas sesiones de que Disney haga lo que le dé la gana, pues a mí me ha defraudado un poquito al final. Bueno, entonces de la nueva trilogía mejor ni hablamos o cómo. Mira, yo fíjate, claro, nos habíamos quedado en que después desde el retorno del Jedi, George Lucas como que tardó, ¿no? Y tardó. Fíjate, episodio 1 es ya del año 99, ¿no? 99, sí. Una cosa así. Claro, pues fíjate la ansia que teníamos los fans, que yo creo que ya en esa época tú ya eras fans, ¿no? Sí, yo con las precuelas ya caí totalmente en el lado oscuro de Star Wars, ¿verdad? Claro. Pues la película episodio 1 tampoco se estrenó en España a la vez que en Estados Unidos. Y claro, a mí ya me pudo la ansia, digo, no puedo esperar ya tanto tiempo, y era un par de meses me parece.
Y también convencí a otra amiga que tampoco es que fuera fan de la Guerra de las Galaxias, pero bueno, tengo amigas que deben de ser fan mías, porque si no, no entiendo cómo se embarcan conmigo en estas aventuras. Y nos fuimos a Nueva York a ver episodio 1. Ala, vámonos a Nueva York porque aquí va a tardar todavía un rato en venir. Y nos fuimos a la Gran Manzana a ver episodio 1. Madre mía, menos mal que estaba en Nueva York, la ciudad. Digo, bueno, digo, no pasa nada, no me ha gustado nada, pero menos mal que podemos ver Nueva York. También digo, bueno. O sea que, mira, con Star Wars he tenido momentos de altibajos. Sí, bueno. Y bueno, no pasa nada. No pasa pero nada. ahí está. Y estas películas, a ver, a mí me parecen un espectáculo. Episodio 7, El despertar de la fuerza, me pareció un espectáculo. Pero claro, ahí tenemos ya un problema, que me desaparece un personaje que no merece desaparecer, sobre todo de esa manera. No me gustó. Y episodio 8, pues hombre, me parece un poco ya un remake de la trilogía primera. Un remake de varias partes del Imperio Contraataca y del Retorno al Jedi. Sí. Entonces hay escenas que están calcadas. Entonces, pues no sé. Que si no sé si es que no se atreven a continuar a nivel argumental, a ir más allá, o qué es lo que ocurre. Por eso a mí, de momento, la película de Star Wars que más me ha gustado ha sido Rogue One, una historia de Star Wars, porque yo creo que se quita un poco, se desprende de todo y hace una película que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y me parece que está genial, o sea, tiene valentía a la hora de desarrollar la historia. Mientras que estas otras dos me parece que le falta un poco de valentía en el argumento. No en los efectos especiales, ni que lo pases mal, no, es un espectáculo. Pero a nivel argumental me parece que le falta un poco de valentía. Bueno, pues entonces, si hago recuento, vamos 2 que más o menos no te hace mucha gracia de las nuevas y una que sí. Así que igual las esperanzas puestas en Han Solo están a tope, ¿no? Sí. El tráiler que he visto, eso promete. Así que sí, de momento las que van un poquito por el lateral son las que más me están interesando, sí. Bueno, la verdad que es un tema que siempre se habla entre el fandom, entre los fans de Star Wars, el caso de que cada trilogía está realizada para unos niños de aquella época. En el caso de la trilogía original, pues éramos nosotros. En el caso de las precuelas, para los niños nacidos entre los 90 y un poquito más allá. Y bueno, pues esta nueva trilogía, evidentemente, a mí me ha gustado. No al 100% como me gustó la trilogía original, pero me ha gustado. Pero entiendo pues que quizás no estas películas no sean al 100% dirigidas a nosotros, a los viejetes, ¿no? A los fans de antes. Entonces, pues bueno, también hay que dejar un poquito paso. Entiendo que no todas las películas son para todo el mundo. Lo bueno que tenemos es que tenemos prácticamente una película cada año y un montón de libros y revistas y cómics y de material que van sacando, que muchas veces más cantidad no significa que sea más calidad, pero por lo menos no estamos en aquella época en la que, como tú has comentado, no había absolutamente nada de Star Wars. Claro, se pensaba que ya aquello pues había muerto, o sea, no iba a haber nada más. Entonces, pues bueno, por un lado se agradece. Y bueno, yo estoy como tú también, con unas ganas locas de ver qué han hecho con Han Solo, a ver si han hecho por lo menos una película entretenida y que esté bien, ¿no? Al claro, final, es que el personaje es fantástico, o sea que sí, yo creo que tiene todas las papeletas para que guste. A nosotros y a los niños de ahora. Porque, hombre, también se tiene que cuidar un poquito al fan de toda la vida. Pero yo creo que sí, yo creo que esta puede gustarnos. Bueno, pues tengamos fe y esperanza. Tengamos fe. A ver. Confiemos en la fuerza. Exacto. Oye, Teresa, has comentado que, bueno, que has
sido autora de varios libros, ¿no? Aparte del que llevamos todo el rato hablando, que es el George Lucas, El poder de la fuerza, has escrito más libros. Coméntanos un poquito, a ver qué... Porque Sí. la verdad que no estoy muy puesto en tu obra. Tuve que informarme un poquito cuando te busqué y algunos sí que sé, pero coméntanos tú. Pues dejé a George Lucas ahí y luego pues hay un director que me interesó también mucho, que toca otra parte que me gusta mucho, que es el cine basado en obras de Shakespeare, y el director es Kenneth Branagh. Y también fue un viaje estupendo porque él estaba terminando pues yo creo que la obra cumbre, ¿no?, de él, que es Hamlet, y le pillamos justamente en lo que era la postproducción de su Hamlet. Y yo creo que hay un antes y un después en el cine de Kenneth Branagh, bueno, pues de obras muy relacionadas con textos de Shakespeare, y luego pues más su parte norteamericana, ¿no?, que también es un director especial, ¿no?, a la hora de hacer películas pues para el gran público, ¿no? Y fue un viaje también bonito porque ya te digo que estuve en Londres, en los estudios donde él estaba haciendo la postproducción de Hamlet, y es un libro más pequeño, un pequeño formato, con otra editorial Nueve, y ese viaje también me gustó mucho. Luego ya también en gran formato le hice un repasito al cine español con otro compañero que también trabajaba en Cadena COPE, Andrés Arconada, y buscamos un poco los rodajes del cine español, de películas míticas del cine español, que se llama Rodajes al borde de un ataque de nervios. Digamos un poco pues rodajes conflictivos, difíciles, de películas bastante míticas de nuestro cine. Y ahora pues este año también va a salir un libro en el que también recogemos, en este caso con actores y actrices de todos los tiempos del cine español, también escrito al lado de Andrés Arconada, en el que bueno pues ellos mismos nos cuentan el personaje que más les ha marcado de su carrera, eligiendo la película y el personaje que por unas circunstancias o por otras pues más les han marcado. Y luego también bueno pues he querido también hacer ficción y bueno, he escrito algunos cuentos relacionados con pues con sueños, con los sueños, con el mundo más onírico, y bueno, pues en esas estamos, escribiendo teatro también, que espero que salga un proyecto también este año de teatro, y así estamos, sin parar de escribir. Ya veo que eres, como se suele decir, un culo inquieto, ¿eh? Sí. Madre mía, pues qué prolífica eres. Es que si no la vida es aburrida, ¿no? Hay que meterse en charcos. Como los niños hacen, que no tienen miedo de meterse en charcos y mojarse, ¿no? Pues así hay que ser, ¿no? Bien visto. Bueno, Teresa, pues no te voy a robar más tiempo. La verdad que ha sido un placer charlar contigo, que nos cuentes estas aventuras que has vivido, porque me parecen maravillosas, la verdad. Son aventuras que realmente las puedes imaginar, pero como algo que sabes que no va a pasar nunca, pero en tu caso es que las has vivido. Entonces me parece algo elogiable, la verdad. Y luego, ¿qué voy a decir de tu libro de George Lucas, El poder de la fuerza? Pues la primera obra española de hablar sobre Star Wars, pues una maravilla, la verdad. Yo te felicito por este libro, por ser tan valiente en escribirlo, y nada, que un placer, la verdad, conocerte, Teresa. Pues la verdad es que me sorprendió mucho que me escribieras, pero me ha encantado, o sea, me ha encantado estar en tu biblioteca, que mi libro esté, o sea, para mí es un honor, que esté mi libro pues con todos esos que tienes tan estupendos y tan fantásticos, que hayas tenido ahí un huequito para mi libro, para tener esta entrevista, y que bueno, me ha pasado más veces que como que los fans de Star Wars me da la impresión de que nos entendemos fácilmente. No sé si es por Star Wars, si eso imprime carácter, ¿no? pero sí es cierto que me alegra muchísimo conocerte y poder estar hablando contigo un ratito esta tarde.
pues nada, un placer tenerte en la biblioteca del Templo Jedi y bueno, que te vamos a seguir la pista porque no solo de Star Wars vive uno, así que estaremos pendientes de tus libros, de tus cuentos, de obras de teatro, de todo lo que vayas sacando y bueno, si realizas alguna nueva aventura, pues estaremos también pendientes para entrevistarte, ¿eh? Perfecto, muchísimas gracias, Gorka, estamos en contacto. Y disfruta de la película de Han Solo. Ya hablaremos a ver qué te ha parecido. Ya te comentaré exactamente, y tú a mí. Bueno, Teresa, un abrazo y que la lectura te acompañe. Y que exactamente, y a ti también, y para tus lectores y para tus oyentes, un saludo muy cordial. La Biblioteca del Templo Jedi presenta Entrevistas de otra galaxia.